Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos, amigas. Estamos el día de hoy en un programa más de debate jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha que pretende elevar el nivel de discusión en el derecho en el Ecuador. Para esto hoy tenemos a dos catedráticos, dos juristas muy importantes, uno español, el doctor Agustín Pérez Cruz Martín, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de A Coruña, asesor, creo que ustedes lo llaman letrado, me parece, sí, ¿no? Letrado, efectivamente, del Tribunal de Cuentas, que es el equivalente a la Contraloría General del Estado de aquí del Ecuador, y un connotadísimo académico, doctor en Derecho. Tú eres abogado por Salamanca. Por Salamanca y Cáceres. Y Cáceres. Pero doctor en Derecho por Oviedo. Por Oviedo. Ah, perfecto. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias por estar acá. Por otro lado, tenemos al doctor Edgar Ulloa, también un jurista, experto en Derecho Procesal. ¿Nos recuerdas tu formación, Edgar? Por supuesto, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, una maestría en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias. Para nosotros es un honor el contar con estos dos juristas y vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, teniendo en cuenta la vigencia del Código General de Procesos. Me refiero a los medios de impugnación, a los recursos en materia procesal. Bueno, ya no podemos decir procesal civil porque el COGEP abarca varios ámbitos, abarca tanto el civil, el laboral, el administrativo, niñez, familia, adolescencia, entre otros. Concursal, sí, varios. Básicamente las materias no penales, para ponerlo así más fácil. Agustín, teniendo en cuenta que si bien gran parte de nuestros televidentes son juristas, pero hay otros que no tienen formación en derecho, ¿qué es un recurso? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un recurso? Un recurso es una posibilidad que se le concede a los litigantes en un pleito de poder corregir algunos fallos que haya podido tener el juez a la hora de dictar sentencia. La afabilidad, la posibilidad de error del juez a la hora de dictar un pronunciamiento judicial hace que sea necesario y se arbitren por las legislaciones, por el Código de los Procesos, General de los Procesos, un sistema para evitar que aquellos errores se puedan perpetuar, para intentar enmendar esos errores que ha cometido el juez, bien a la hora de tramitar el procedimiento, los que se llaman errores improcedendo, o a la hora de fallar, errores injudicando. Cuando hablamos de errores injudicando, ¿a qué nos referimos? En el juicio, a la hora de elaborar el juicio jurisdiccional que hace el juez y que plasma en la sentencia, se ha podido equivocar, pues al valorar la prueba. ¿Y estos recursos siempre van a ser hacia arriba o también...? Pueden ser hacia arriba o pueden ser horizontal, por eso se habla... ¿Nos puede explicar un poquito sobre el tema? Efectivamente, se puede hablar, hay distintas categorías o clasificaciones, hay recursos ordinarios, se llaman ordinarios porque no exigen de ningún motivo específico para fundarlos, sino simplemente lo que se llama procesalmente un agravio que se le ha cometido frente a una de las partes, un perjuicio que se le ha podido cometer a una de las partes, y este que está agraviado puede recurrir, como digo, la sentencia, bien en un recurso ordinario, como puede ser el recurso de apelación, o bien por un recurso extraordinario, como puede ser el recurso de casación, que este recurso extraordinario es extraordinario porque solo se puede fundar en algunos motivos tasados que fija el Código General de los Procesos, y además porque lo conoce la Corte Suprema. En nuestro caso la Corte Nacional. La Corte Nacional de Justicia, efectivamente. Y
Luego existen otros tipos de recursos, otra clasificación que se habla de recursos horizontales y recursos verticales. Recursos horizontales porque es el mismo tribunal o juez que ha dictado la resolución que se impugna el que lo va a resolver, o recursos verticales porque es el superior jerárquico el que lo va a... ¿Nos puedes dar ejemplos de recursos horizontales? El recurso horizontal, aquí creo que lo llaman recurso de agravio, creo que es. Lo llaman recurso de... En España recurso de reforma. En España se habla de recurso de reposición, que es el equivalente al recurso de reforma, efectivamente. Y el recurso vertical, pues otra vez estaríamos hablando de la apelación, que lo conoce la Corte Provincial o la Corte de Apelación, o otro recurso extraordinario, el recurso de casación, que lo conoce la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias, Agustín. Edgar, ¿cómo ha funcionado el sistema de recursos hasta antes de la entrada en vigencia del Código General de Procesos? Que, por cierto, ese es uno de los temas. ¿Los procesos que se vienen tramitando antes del Código General de Procesos continúan tramitándose con la ley original? Efectivamente. ¿O hay alguna modificación? No. A ver, empiezo por la última de las cuestiones, ¿verdad? De acuerdo a las disposiciones transitorias del COGEP, los procesos que ya iniciaron bajo el Código de Procedimiento Civil y otras normas procesales seguirán con esas normas, y únicamente se someten al COGEP los nuevos procesos y algunos temas muy puntuales, como temas de abandono, por ejemplo, que están regulados por el COGEP. En materia de recursos, el Código de Procedimiento Civil y otras normas procesales, como la Ley de Casación, regulan un sistema mixto, podemos llamarlo, ¿verdad? Por un lado, nuestra regla general es que cabe todo tipo de recursos respecto de una providencia, salvo que la ley deniegue esa posibilidad, con la excepción del recurso de casación bajo el actual sistema. Digamos bajo el anterior sistema. Bajo el anterior sistema. El sistema anterior. Exactamente. Ahora, bajo el COGEP, eso cambia un poco. Ya en la segunda parte vamos a hablar específico del COGEP. Ahorita, un poco para ubicar cómo funcionaba y cómo continúa funcionando para los procesos que iniciaron con los códigos anteriores, cómo funciona el sistema de recursos. Muy bien, tenemos recursos de tipo horizontal y recursos de tipo vertical. Muy parecido. En España, los recursos de tipo horizontal, aclaración, ampliación, la reforma y la revocatoria, que se interponen ante el mismo juez o tribunal que ha dictado la decisión. Y recursos verticales, que en cambio esos buscan que un tribunal superior, como ya se explicó, revise esto en el Código de Procedimiento Civil. Sí, en el Código de Procedimiento Civil. ¿Y cómo funciona en materia laboral y en materia contencioso administrativa, por ejemplo? A ver, en materia laboral funciona muy similar. Prácticamente no hay diferencias con el sistema civil. ¿En cuanto a procedimiento? En cuanto a procedimiento y recursos. En cuanto a recursos, sobre todo, más que procedimientos, porque en derecho laboral, por ejemplo, en el Ecuador tenemos un procedimiento muy particular regulado por la ley o el Código del Trabajo, no regido directamente por el procedimiento civil. Exactamente. Okay. Y en materia contencioso administrativo y contencioso fiscal sí tenemos una diferencia, y que va a seguir esa diferencia. Y es que nosotros no tenemos un tribunal de apelación de esos tribunales distritales. Es decir, los tribunales distritales contencioso administrativos resuelven y de esa sentencia no existe posibilidad de apelar porque no tienes un órgano superior. Efectivamente, no digamos, hay posibilidad de apelar. Dentro de la vía ordinaria. Exactamente. Lo único que nos queda es un recurso extraordinario de casación frente a la Corte frente a la Sala Nacional de Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Exactamente. Quería hacer, si me permites, perdona, por supuesto. Sí, claro, Ramiro, dos favor, apuntes. no, de eso se trata. Me llama la atención, por lo que acabo de decir hace un momento, de que los recursos, también se habla de recursos y remedios procesales. Los remedios procesales serían lo que yo he llamado recursos horizontales, y serían los remedios, y los recursos ya serían estrictamente la apelación y la casación. Pero me llama la atención, una de las cuestiones que me llama la atención es que efectivamente la aclaración y la ampliación son considerados, como ha dicho mi compañero, recursos. Y sin embargo, yo entiendo que, puesto que estos no vienen a corregir ningún tipo de error, la finalidad de la aclaración y la ampliación no son rectificar errores, falas o fallos. Pero a través de la ampliación y aclaración no se rectifica. Se complementa. Se complementa, pero no se rectifica. Se precisa.
se precisa, se complementa, se aclara el sentido. Exactamente, pero no se corrigen. No se corrigen, no alteran el fondo de la decisión. Y si bien es cierto que podrían ser, como hemos comentado, los recursos horizontales o remedios se conocen por el mismo juez que ha dictado la resolución que se impugna, pero vienen a corregir un error que ha cometido el propio juez. Aquí no se comete. Por eso a mí digamos, teniendo en cuenta, insisto, que tenemos también un auditorio no jurista, sí, digamos que a través de estos recursos horizontales se explica mejor el sentido del fallo, pero no se lo corrige. Sí, es más, es que no pueden corregir. Es que no pueden. El objeto no es corregir. Claro, porque se estaría vulnerando la tutela judicial efectiva en cuanto a la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales. No se pueden por esta vía corregir, porque no está la finalidad de ellos para corregir. ¿Por qué la decisión es inmodificable? Pues porque la modificación... yo lo entiendo bien, pero me interesa que el público lo sepa. Claro. Precisamente porque una sentencia, si no se impugna, y mientras que no se impugna, da una seguridad jurídica, que es la seguridad jurídica que genera el status quo que se crea a partir del pronunciamiento judicial. Y entonces esa seguridad jurídica, que es una garantía, que es un derecho de los ciudadanos en la Constitución, tiene que asegurarse. Y para eso, para garantizar esa seguridad jurídica, no se puede corregir, salvo que se interpongan recursos, obviamente. Bueno, ya vamos a hablar sobre qué pasa en el COGEP, porque, ojo, recordemos que en el Código General de Procesos, los jueces están obligados a resolver íntegramente el caso en audiencia de manera oral al finalizar. Bueno, mejor dicho, en Colombia lo hacen así, lo resuelven íntegramente. Acá, por lo menos, enuncian el sentido del fallo. Van a enunciar la decisión, dicen. Sí, van a enunciar, que es algo que nosotros los penalistas ya lo venimos viviendo y manejando desde hace un montón de tiempo. Que a la final, en materia procesal penal, el enunciar el sentido del fallo es simplemente decir, consideramos culpable o inocente, punto. Y luego ya veremos qué pena le ponemos y con qué argumentos. Claro, Sí, nosotros ya desde hace rato lo venimos viviendo esto en materia procesal penal. Pero eso es lo que me sospecho yo, que será así, quiero decir. Es que va a terminar siendo así. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si luego, al revisar con un poquito más de exhaustividad, se da cuenta de que no es así? Esto lo vamos a analizar en la segunda parte de este programa, así que volvemos en un momento. Telesucesos, porque Quito TV. Buenas noches, continuamos con Debate Jurídico, este programa dedicado al derecho procesal, en específico a los medios de impugnación y recursos en materia procesal, no digo procesal civil, laboral, porque ahora con el Código General de Procesos tenemos dentro de un solo cuerpo normativo, dentro de un solo cuerpo legal sustantivo, una cantidad de materias diferentes que antes cada una se regía por un procedimiento diferente. Ahora sí vamos a hablar sobre el COGEP, el famoso COGEP. Célebre COGEP, no siempre de manera, no referido de manera alegre siempre, pero bueno, vamos a ver cómo nos va durante todo este periodo de implementación. ¿Qué pasa con los recursos en el COGEP? Primero, ¿qué pasa con las decisiones judiciales en el COGEP? ¿Cómo se van a producir? Bueno, de acuerdo al COGEP, la regla general es que las decisiones se toman en audiencia. Todas. Como sucede en materia procesal penal. Como sucede en materia procesal penal. ¿Todo el fallo o una enunciación del sentido? De acuerdo a las reglas generales, la obligación del juez es dictar su decisión y motivarla mínimamente en la audiencia. Como sucede en el procedimiento penal. Exactamente, y luego va a tener un tiempo para reducir escrito esa decisión y notificar a las partes, igual como sucede en materia penal. penal. Y
vinculado al tema de recursos, lo interesante es que los recursos tienen que ser interpuestos en esa misma audiencia en que se dicta la decisión por parte del juez, tanto los horizontales como los verticales. Increíble. ya vamos a analizar esto. A ver, lo que nos está diciendo Edgar es que al finalizar la audiencia, el juez tiene que emitir el sentido, que lo que quiere decir es enunciar cuál va a ser el sentido de su fallo, cuál es su decisión, sin que tenga la obligación de exponer todos los argumentos, pero sí sus conclusiones. Efectivamente. ¿Verdad? Ya. ¿Y qué pasa si se equivoca? ¿Qué pasa si termina la audiencia y se va a revisar el expediente? Porque además, ojo, estamos hablando de audiencias cortas, orales, donde la exposición probatoria de los abogados va a ser, en últimas, la que permita al juez formar su criterio sobre la causa. ¿Y qué pasa si luego el juez va a su despacho a redactar el fallo y se da cuenta que se equivocó? Que realmente no era A, sino B, la otra parte, el que tenía la razón. Agustín. Sí, yo me parece que al menos potencialmente se puede producir un riesgo muy grave de errores, pero errores no voluntarios, obviamente, no estoy hablando de errores, estoy hablando de errores, pues lo decíamos anteriormente, el juez se puede equivocar como se puede equivocar cualquier persona, y en ese momento anunciar, claro, si el enunciado del fallo es simplemente estimo la demanda o la reconvención, desestimo, pero si la tiene que motivar mínimamente, tiene que haber hecho una labor de valoración de la prueba que se ha practicado, porque solo después de apreciar y valorar la prueba es cuando él puede concluir si los hechos alegados por unos o por otros han estado probados o no han estado probados. Y eso exige un mínimo tiempo, un mínimo sosiego de estudio del trabajo, porque además la prueba que se puede haber practicado en la audiencia puede ser sencilla o puede ser compleja. Una declaración de un perito. Pero claro, puede haber temas contables de por medio, por ejemplo, si lo que se está discutiendo es una obligación, por decir algo, o la ejecución de un contrato, el cumplimiento de un contrato, y puede haber una cantidad de temas contables, mercantiles, inclusive extrajurídicos. Incluso técnicos. Claro, extrajurídicos, claro, técnicos. Por ejemplo, señor, ¿usted hizo la obra o no hizo la obra? Porque el A dice que usted no hizo la obra y que le debe. B dice que sí hizo la obra, y el juez tendrá que resolver sobre aspectos arquitectónicos, de ingeniería civil, suelo, etcétera, sobre el suelo, una cantidad de cosas, y la tendrá que resolver en la audiencia. Fallos en la construcción. Cuando se producen fallos en la construcción y se cometen, se originan daños en el edificio, tiene siempre, por lo menos en España, que es la experiencia que yo conozco, informes periciales del arquitecto, de los ingenieros, de los técnicos. Sobre todo eso tiene que resolver el juez. Imputando cada uno responsabilidades a uno a otro. Y eso lo tiene que apreciar y valorar el juez. A mí me parece, perdona, que se ha mitificado extraordinariamente la oralidad. Sobre pretexto de la mitificación de la oralidad, y la oralidad hay que comprenderla en sus justos términos. Y la oralidad no exige ni requiere el fallo oral. La oralidad fundamentalmente se construye en la exigencia de que la prueba efectivamente se practique oralmente y ante el juez y ante la inmediación del juez. Esa es la exigencia, no hay más fe de deriva. Y esto puede motivar que efectivamente el juez se haya equivocado, como insisto, se puede equivocar a la hora de, y ese anticipo del fallo le fuerce una suerte de motivación posterior, el sentido del fallo que ha anticipado. Pero por supuesto, o sea, insisto, el juez no voluntariamente. Claro, el juez, si es que se da cuenta que se equivocó, no va a poder rectificar su error, y lo que va a tratar de hacer es forzar una motivación para poder justificar el En otras palabras, se estaría constituyendo como una especie de parte. Ahora, el tema es todavía más complejo, porque si bien es cierto, el código permite suspender la audiencia 10 días para que el juez forme su criterio y pueda dictar su decisión en audiencia, reinstalando la audiencia. Ese es el tema. Es en teoría excepcional. Y digo yo en teoría porque puedo apostar que se va a generalizar la regla. Entonces la pregunta es, ¿de qué sirve poner una norma así? Yo no estoy muy seguro, porque lo mismo pensábamos antes con el Código de Procedimiento Penal y luego con el COIP. Y resulta que realmente es muy raro el juez que suspende. Bueno, hay casos. En el caso 10 del Uluncoto
2 meses hemos tenido, 2 meses y todavía suspendido y todavía no hay... en el COGEP no podría hacer eso. El tiempo máximo de suspensión son 10 días. Y si no, se tendría que celebrar nuevamente. Bueno, en el COIP también hay un tiempo, pero que ha sido excedido por mucho en el recurso de casación que te acabo de poner ejemplo. Ahora, lo que tú me decías es todavía mucho más grave porque... Primero, yo no es que tengo la duda, estoy absolutamente seguro que nuestros jueces no están preparados ahorita como para enfrentar el reto consistente en decidir ahí oralmente. No, yo creo que no. Yo creo que la mayoría de los jueces no están preparados. Y ahora, esto va a ser un proceso, indudablemente. Vamos a tener que aprender, pero lo que a mí me preocupa, y tomo las palabras, es que lo fundamental de la oralidad, como bien señaló, es en el tema de la práctica de prueba y su contradicción. Claro, y ahí el papel del juez es importantísimo, fundamental para que eso fluya, para que fluya una efectiva contradicción, que no se lleguen a los abusos, que se pueda hacer un interrogatorio y contrainterrogatorio dentro de los parámetros legales, constitucionales, pero que al mismo tiempo le permita al juez poder encontrar los elementos que le ayuden a fundar su decisión. Y la verdad es que de lo que yo he podido percibir actualmente de los jueces en los pocos espacios donde podemos verlos, no veo yo esas herramientas para poder afrontar la oralidad exige por parte del juez una buena preparación en el conocimiento del asunto. Entonces tiene que estar perfectamente... Quiere decir que el juez tiene que venir muy preparado. Exacto. En el caso. Totalmente leído. O sea, el juez no puede llegar como pasa con el juez legal, y como pasa ahora a revisar la pasta del primer cuerpo y decir, bueno, a ver de qué se trata esto. No, el juez tiene que llegar estudiado cada caso respecto del cual va a ser una audiencia y va a resolver. Pero además, en la audiencia anterior también, la audiencia preliminar anterior a la del juicio, también es complicadísima. Es complicadísima y decías... Bueno, ¿y por qué es complicadísima? Explícanos. Pues es complicadísima porque si revisamos con detenimiento todo lo que tiene que decidir el juez en esa audiencia, va desde excepciones preliminares, admisibilidad de prueba, objeto de la litis, pasa por las manos del juez en audiencia preliminar. Sí. Si el juez no ha leído y no ha entendido el problema jurídico sometido a su decisión, simplemente no va a poder direccionar la discusión y determinar si esta prueba es admisible, pertinente, la pertinencia de la prueba. Y si no puede organizar esa escena, digamos, esa escena procesal, pues se va a convertir va a colapsar la audiencia y el sistema. Aquello va a poderse convertir, en España lo sufrimos, lo sufrimos afortunadamente, ya lo hemos corregido, en un puro trámite, desvirtuando en una mera formalidad, desvirtuando una audiencia que es importantísima, efectivamente, en el nuevo proceso civil, oral, en cualquier, en la audiencia preliminar es importante porque, como decía mi compañero, depura el proceso, determina las pruebas, admite las pruebas. Para todo eso tiene que saber cuál es el objeto del proceso. El objeto del proceso que está determinado por la demanda y la contestación, con lo cual tiene que haberse conocido muy bien y haberse leído muy bien la demanda y la contestación y la reconvención, en su caso, si se hubiera podido formular. Si no está bien empapado, si me permiten la expresión, de por dónde va el asunto, eso se puede convertir en una formalidad. Y si me permite, antes de que Ramiro, un apunte que había notado yo aquí, decía el compañero en relación con el fallo oral y el recurso, se tiene que anunciar el recurso en ese momento. Pero claro, tú tienes que llevar también como abogado preparado todas las posibilidades. Exactamente. ¿Verdad? Es decir, no puedes llegar a ese momento a pensar qué hago en frente a lo que... Lo que va a suceder es que todo el mundo va a interponer, por ejemplo, una apelación sin ver ni siquiera cuáles fueron los argumentos. Bueno, pero además, ¿cómo puedes argumentar la apelación? Claro, si no tienes la argumentación del fallo. En teoría no hay una exigencia de argumentación formal en audiencia. No soy civilista, pero igual en materia penal y en materia constitucional es prácticamente imposible el que tú puedas construir una impugnación adecuada sin conocer el fundamento, sin conocer el argumento a lo que estás impugnando. Eso va a generar, como dice el compañero, una inercia de anunciar recursos por el sistema, y luego a lo mejor has anunciado el recurso y ves, dice, bueno, pues si no hay fundamento, no es tan malo, no hay fundamento, claro, si la sentencia me convence, si a lo mejor me convence los argumentos del juez. Pero además ese recurso tendrá que estar motivado también
Posteriormente, el escrito posterior. El escrito posterior de fundamentación, sí, se da. Claro. Es decir, vamos a tener la apelación por si acaso. Claro, el anunciarlo, haz cautela. Por lo pronto, apelo. Por lo pronto, apelo. Luego veré si sigo. Bueno, por lo pronto terminamos este programa. Les agradezco muchísimo. Dos juristas de gran nivel con el cual el diálogo ha sido muy ágil y muy productivo. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias. Ya nos veremos próximamente en un próximo debate jurídico. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.